A consideración del proyecto tiene la palabra el senador Brear. Viene en tratamiento con media sanción de diputados el presupuesto 2025, sabiendo que un presupuesto no se puede evaluar, hacer por parte del Ejecutivo, como también lo hacemos en análisis nosotros, sin tener una contextualización de tipo nacional por las incidencias que tiene el presupuesto nacional. Y fundamentalmente las leyes nacionales. La 25917, la ley de responsabilidad fiscal, establece un corset a las provincias en términos que las pautas macroeconómicas las pone la nación. Y en marco de esas pautas macroeconómicas, las provincias tienen que armar el presupuesto. Y esto te pone techo, te pone piso, te acomoda. Fundamentalmente tenemos que decir que para poder hacer el presupuesto 2025 tuvimos que tener en cuenta que hay una expectativa de inflación, según la Nación, del 18,3% anual en el 2025. Que hay una expectativa de que el dólar esté a diciembre del 2025, porque para todo el año, en 1.207, y que tengamos un crecimiento de 5 puntos del PBI. En ese contexto, la provincia tiene que construir este presupuesto. Pero fundamentalmente, como venimos diciendo hace mucho tiempo, hay 19 provincias en la Argentina que solo tienen recaudación propia y autónoma del 10% promedio. Por ahí Misiones que tiene un sistema muy raro porque tiene una frontera muy chiquita con la Argentina de 20 o 30 kilómetros y todo lo demás es con países fronterizos, hace una aduana rara que cobra tantos impuestos que llega a un 16% del sistema autónomo. Pero las provincias del tamaño de Corrientes, Misiones, el NEA, el Sur, 19 provincias tienen promedio entre el 10, 11 y 12% de recaudación propia. Y las grandes provincias varían. Córdoba tiene recaudación propia 30%, Santa Fe 30%, 18% Mendoza, y donde sí hay una recaudación propia que marca el nivel de desarrollo desigual que tiene la Argentina, es la provincia de Buenos Aires, que tiene una recaudación propia del 40%. Y la otra, la ciudad autónoma de Buenos Aires, que pudo vivir sin coparticipación por la recaudación de servicios extraordinarios que hacen los servicios de todo el país y le permite tener una recaudación muy alta, a pesar de que ahora logró tener una coparticipación vía ley. En la época de Macri, la Corte Suprema la reconoció y ahora Milei le está pagando, que es uno de los argumentos que vamos a ver ahora, que está complicando todo este esquema, porque el presupuesto que mandó el Poder Ejecutivo Nacional, donde el 90% está previsto que va a alimentar a los presupuestos provinciales, tiene algunos inconvenientes. Los gobiernos de la provincia, los 10 gobernadores, están planteando muy seriamente objeciones y propuestas al presupuesto nacional. Por eso hoy no sabemos si vamos a tener presupuesto de extraordinaria a nivel nacional o si vamos a tener prórroga del presupuesto que arregló Massa con Milei para prorrogar el 24 y ahora el 25 estaría con 2 presupuestos prorrogados Milei, producto de la manzana de origen Massa, que decidieron prorrogar y no dictar el presupuesto. Y entonces nos encontramos que, ¿qué está planteando los gobernadores a nivel nacional en el presupuesto? En primer lugar, tenemos una objeción. El artículo primero del presupuesto nacional establece que deberá garantizarse una regla fiscal de equilibrio cero y que si no se respetara en alguna partida
y hubiera algún deslizamiento de fondo, es decir, no tuviera esta expectativa de cubrirse, automáticamente y proporcionalmente tendrá que bajarse, porque hay que respetar ese techo de cristal que te pone el artículo primero, cosa que fue discutida, porque los gobernadores le dicen que hay dos reglas fundamentales que respetar: el equilibrio fiscal y las leyes y convenios preexistentes. No se puede no respetar la legalidad y el Estado de Derecho a los derechos adquiridos, y esta es la discusión que estamos teniendo, y por eso nosotros le estamos diciendo, por ejemplo, si cambiaron ARCA y dejaron de ser AFIP, y el presidente de la República dejó sin efecto que 2 puntos de la coparticipación que históricamente iba a la AFIP y que era un desvío de fondos y un deslizamiento de fondos propios de la provincia, iba a la AFIP para motivación de salarios y de hipersalarios que tenía la AFIP. Al dejar sin efecto esos privilegios, esos 2% no va a la cuenta del Tesoro Nacional, tiene que ir a la cuenta de la 23.548, hacer la coparticipación e ir a las provincias. Es un planteo legítimo que están haciendo los gobernadores. Después le están planteando que el 1% que se desliza de la coparticipación federal de todos y va al Ministerio del Interior, actualmente Secretaría del Ministerio del Interior, que maneja jefatura de gabinete, ese 1% se deje de manejar discrecionalmente y vaya al sistema de coparticipación automática. Entonces va mejorando el sistema y no estamos haciendo aumento, lo que estamos haciendo es que lo que esté se optimice y se federalice los fondos. El tercer planteo que está haciendo la provincia en el presupuesto nacional es que se respete la Ley Federal de Educación, que se consolida en 6 puntos del PBI argentino el presupuesto educativo, porque ahora lo que quieren es ir al piso que teníamos. Milei y el jefe de gabinete lo que quieren hacer es una ley sin piso. Entonces, lo que hacen es que no hay garantía que esté en 6 puntos, puede ir a 3 puntos, puede ir a 1 punto, puede ir a... Esto lo queremos que quede inestablemente. Este es un planteo serio que nosotros estamos haciendo. Y después otro planteo que todos conocemos, que es fundamental, que hace a la alimentación del presupuesto nacional para que después vuelva al presupuesto de la provincia. Por eso lo estamos hablando. Y estos son los que estamos discutiendo estos días, hoy estuvo discutiéndose. Es el tema de... Hay un artículo en el presupuesto nacional que pone que se llama de cumplimiento imposible. Así como la Constitución en su momento, cuando dice hágase una nueva ley de coparticipación que tendrán los argentinos, y le pone la cláusula que una de las provincias que se opongan no habrá ley, lo que hicieron los constituyentes es hacer una promesa imposible, porque una provincia siempre va a estar en contra. Entonces, por eso que no podemos tener ley de coparticipación del 94 hoy. En este caso, estamos hablando de que la nación viene incumpliendo con las 13 cajas previsionales, como el caso del IPS en su caso, viene incumpliendo ya de la época del Kirchner. La Kirchner nos complicó varias cosas. Primero nos quitó el 15% y nunca nos quería dar cuando revenció la ley, porque eso tenía una lógica que era, nos sacaban el 15% porque se había descompensado el sistema, porque se había privatizado el sistema. Cuando Kirchner decide estatizar con Vudú y tomar los 30.000 millones de dólares que estaban privatizados para entrar al sistema y tener financiación, pretendieron sacar los 30.000 de la privada y que sigamos pagando en la provincia del 15%. Nunca podíamos lograr, y los voceros correntinos defendían que eso estaba bien. Gracias a Dios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando está por asumir Macri, sale el fallo y da la razón a las provincias de Santa Fe, San Luis y otra provincia más para que se devuelva ese 15%, lo que hace que automáticamente todas las provincias salgan a reclamar, y en el gobierno de Macri hubo unos convenios de 4 o 5 años que se fue pagando ese 15%.
Ahora, nos encontramos que el 2017, quiere decir, todo tiene principio de ejecución de lo anterior, no nos venían cumpliendo el compromiso de la ley convenio que las provincias y las cajas que nos habían privatizado, que nos habían estatizado o mandado nacionalmente, tenían que compensar la diferencia de valores y todos los años había que hacerlo eso, hecho que venían haciendo a cuentagotas durante el kirchnerismo y durante ya el gobierno de Milei dejaron sin efecto. Y cuando fue el jefe de gabinete a hacer un mensaje, en el anterior mensaje, decían que no debían nada. Así un eufemismo, no debemos nada, porque no están las auditorías. Ahí otra vez tenemos el tema de cumplimiento imposible. Vuelven a poner que las auditorías serán del año 2021, cuando están debiendo el 2017. Y desde el 2021 es de cumplimiento imposible porque como no hacen la auditoría, nunca pagan. Y como es una decisión unilateral del gobierno nacional no hacer la auditoría, de hecho no tenemos mecanismo para que realmente nos puedan pagar. Y si encima se hiciera la auditoría, la partida presupuestaria prevé los 140.000 millones en el presupuesto nacional y todos sabemos, porque acá más allá de la auditoría todos los números están a la vista, necesitaríamos este año 900.000 millones. Quiere decir que hay dos incumplimientos imposibles. Una es que la voluntad de ellos es que decide cuándo hacen la auditoría, así que no hacen nunca. Y otra que si tuvieran que pagar, no tienen la partida para pagar. Esto es lo que se está discutiendo con los gobernadores. No es como dicen algunos, están pidiendo plata de más. Estamos pidiendo la plata que depende de la ley, de los convenios. No estamos pidiendo vinculaciones temáticas para votar favorablemente o no, sino lo que estamos haciendo es exigir derechos que nos corresponden. Entonces, estas son las objeciones que los 10 gobernadores lo están planteando muy seriamente y le están pidiendo que en extraordinaria se trate del presupuesto y eso va a ser a este sistema. Y esto es el tema, así rápidamente, en relación con un tema más que es grave. Ustedes saben que la política del gobierno nacional dice no hay plata, dice que no hay obra pública. Digo así en términos más, después hace la obra pública. Cada gobernador firmó individualmente un convenio donde hizo una división tripartita. Una es obras nacionales que va a hacer y financia el presupuesto nacional, obras nacionales que va a hacer la provincia, que tomó y hizo un listado. Y nos encontramos que cuando estudiamos el presupuesto, si vamos por ejemplo a la autovía de la Ruta 12, los 15 kilómetros, hay una partida presupuestaria de 6.300 millones y cuesta 18.000 millones terminar la autovía, lo que es otra vez un incumplimiento, no es cierto, y están poniendo partidas simbólicas para entretenernos y hacernos creer que van cumpliendo racional. Digo los datos que nos ocurren. Y respecto a las obras que transfirieron a la provincia para que se hagan, hay un montón de obras que se deben fondos anteriores durante la gestión nación, que si bien está claro que la provincia no debe, te deja el conflicto con el contratista porque el contratista quiere saber cómo se arregla lo anterior para poder continuar con la obra, con el CDI y las distintas obras hospitales y algunas obras que se habían tomado en la provincia en este caso, como puede ser la Ruta 40. Porque acá tenemos que decir que la autovía es nacional, fondo nacional, la 126 que es Sauce y Curuzú, fondo nacional, el presupuesto nacional, pero después hay un montón de obras que están enumeradas en el convenio que lo tenemos y vamos a juntar, que entonces nos damos cuenta que estamos con problemas de falta de obras públicas y es tan peligroso porque todos conocemos, ustedes saben que si usted va la autopista, lo que es la ruta 127, en la llegada a Paso Los Libres, realmente eso es un yuyar, un abandono. La ruta está rota, está mal armada, las entradas, las curvas. Si usted toma el peaje que se paga todos los días acá en Riachuelo, prácticamente nos está ganando el chucho en la máquina. Yo creo que va a haber una rebelión, la
gente no va a querer pagar, que esto de que no pueden ya pagar, ya no es arreglar la ruta 12 que prometieron y no cumplen, pusieron unos fondos ahí simbólicos, sino la banquina está creciendo de chucho y se vuelve peligroso, el tronco. Esto se ve en la foto, los intendentes de la zona están publicando. Estas son las cosas, el debate que hay, porque no es cuestión de equilibrio cero, no hago nada, se te vuelve tapera la cosa cuando uno empieza. Una quinta que uno abandona 30 días, cuando uno vuelve, el problema se van a hacer la inversión. Es decir, hay que manejar con mucha racionalidad, no es cuestión de no gasto nomás, sino que todo tiene un equilibrio racional para encontrar, y estamos hablando de una sociedad y de un país. Y después, la segunda faceta que me parece que tenemos que, para poder contextualizar este presupuesto, es lo que nosotros llamamos siempre el cuadro comparativo para ver el esfuerzo que hace la provincia. Porque la única forma que se entienda el esfuerzo que hacemos por ingreso y el esfuerzo que hacemos por egreso es compararnos con otras provincias para entender cómo hay discriminaciones y nosotros seguimos en pie y tenemos macroeconómicamente un equilibrio sustentable. Esto no es un tema menor, este es el final de la charla, pero lo que les quiero decir, se van a encontrar ustedes, les doy un ejemplo. La provincia del Chaco tiene un presupuesto de 3.400.000. La provincia de Corrientes tiene un presupuesto de 2.400.000 en igualdad de condiciones de desarrollo, de población. Es 1 millón más. ¿Y qué explica esto? Digo para que se entienda. Ahí vamos a ver varias cosas de lo que significó el manejo capitalista. Ellos tienen lo que se llama una discriminación normativa de la ley 23.548, que nosotros fuimos discriminados, y ellos reciben un 20% más de coparticipación. Reciben un punto de coparticipación más que equivale a un 20%. Eso explica en más o en menos 580.000 millones de pesos más. Y después tienen, ahí vamos a hacer el cuadro comparativo y las decisiones de lo que es política de gobierno, porque es importante que esto tengamos en claro. Cuando vayamos a la recaudación provincial, vamos a ver el Chaco. El Chaco recauda 540.000 millones en recaudación propia, 540.000. Y Corrientes recauda 240.000. Ahí se va explicando por qué la diferencia. Ahora, la diferencia es porque nosotros somos ineficientes, no. Hay una decisión política. Hay una decisión política que el gobierno provincial hace mucho tiempo tomó, y somos la provincia que menos impuestos provinciales cobramos. Nosotros estamos cobrando el 2,9% de ingreso justo, cuando el Chaco llega con todos los plus casi al 4%. Y después, el universo correntino es mucho más chico porque tomó la decisión de que todo producto primarizado, parte de la industria y parte del servicio, no pague ingresos justos. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un Estado que le saca el pie al sector privado y la iniciativa privada para que pueda tener mejor rentabilidad, competitividad, y es lo que nosotros estamos percibiendo los beneficios cuando vemos y comparemos, que ahora vamos a comparar con Misiones. ¿Por qué las industrias forestales están viniendo a Corrientes y se transfieren de Misiones a Corrientes? Y este es un fenómeno producto de lo que se llama una promoción industrial inducida, que es tener políticas bajo impuesto provincial, que tiene un esfuerzo fiscal que nosotros hacemos, pero lo que te muestra es, y la tercer pata que vamos a compararnos con Chaco, es el nivel de endeudamiento. Chaco tiene casi 350, 400 millones de dólares de deuda, y nosotros tenemos solo 20 millones de dólares en deuda, cuando en todo el país las provincias deben 22.000 millones de dólares. Corrientes lo que hizo es cuidar muy bien el riesgo cambiario. Voy haciendo cuadros comparativos para que entendamos. Con menos ingresos, con menos egresos,
con tipo de deuda para evitar riesgo cambiario, con un muy bajo nivel de endeudamiento también en pesos, porque en total, si hacemos en dólares traducidos, nosotros nuestra deuda total es 60 millones de dólares, prácticamente inexistente. Para que nos demos cuenta, en el presupuesto de este año, con 9 días y medio de coparticipación, pagamos el 100% del capital más los intereses de la deuda del año. Entonces, reitero, presidente, porque estoy entrando en el tema, con menos ingresos, con menos deuda, con menos ingresos y egresos, nosotros tenemos la macroeconomía totalmente estabilizada. Y si usted suma Misiones se da cuenta que el presupuesto de Misiones es 3.100.000. Nosotros estamos 2.400.000. Ahí también explica toda la teoría de lo que significa utilizar la política fiscal misionera con criterio casi de aduana. Tan es así que los empresarios correntinos o argentinos que entran a Misiones ya tienen que pagar el impuesto presunto antes de poder entrar, o si no, no entran. El arco que cobra todo, porque es un final y terminal, y ellos cobran por eso, y lo mismo nosotros tenemos mejor perfil macroeconómico. Estos son los cuadros comparativos que nosotros tenemos que tener. Fíjense, y con esto termino la última comparación. Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto de este año de 34 billones. 34 billones. Es decir, para que nos entendamos, el presupuesto de Corrientes ejecutaría en 22 días, 23 días la provincia de Buenos Aires. Digo para que se entienda en más o en menos. 34 billones. Pero tienen un déficit. Fíjense que la nave insignia del peronismo, ¿no? Tienen un déficit de 650.000 millones de déficit primario y un déficit secundario de 1.400.000. Es decir, tienen 2 billones, casi el presupuesto de Corrientes es el déficit anual consolidado. Lo tengo acá si alguno quiere mirar o tiene duda. 2 billones el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Quiere decir, con un nivel y debe de esos 22.000 millones de dólares que dice que las provincias tienen de deuda, tiene 11.000 millones de dólares tiene de deuda en bonos y en deuda externa de la provincia de Buenos Aires. En ese contexto Corrientes, entonces, lo que quise demostrar es que no atacamos, somos amigables con el sector privado, pero hace mucho tiempo, dijimos como escuela. Tenemos un ingreso, optimizamos el ingreso, tomamos la decisión política de hacer la provincia que está entre las menos caras positivamente en el país y decidimos hacer un nivel de desarrollo importante. Y fundamentalmente decir un teorema que yo vengo diciendo. Si hace 20 años nosotros estamos discutiendo presupuesto, yo siempre decía, el presupuesto de la provincia de Corrientes normalmente era 1.000 millones de dólares. Normalmente. 1.000 millones cuando el dólar está bien, cuando el dólar está competitivo, cuando el dólar normal. Y estaba en los 1.000 millones de dólares cuando un dólar está retrasado, cuando sirve de ancla, cuando tiene problemas. Y la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es si el presupuesto es 1.000 millones o 2.000 millones. Y el presupuesto es 2.000 millones, lo que quiere decir que tenemos un dólar totalmente retrasado en la Argentina. Y ustedes se van a dar cuenta, porque algunos vivieron y otros recuerdan la época de Menem, cuando usted puede empezar a viajar afuera, cuando comer en Punta del Este es más barata que Mar del Plata, cuando puede viajar a Brasil, cuando se puede comprar afuera, es señal que supuestamente, transitoriamente, la gente está contenta porque los consumidores pueden comprar más barato, pero hay una trampa. El consumidor también es el mismo salariado. Y eso en el tiempo no es sustentable porque el salario se acaba. Porque si no hay industria, si subsidiamos la mano de obra extranjera, si compramos afuera, si empezamos a encerrar, si doblamos la cancha en contra de nuestro proceso industrial, y esto no quiere decir que haya industriales
fueron protegidos, sobreprotegidos, que no se portaron bien, que hay que hacer toda una diferenciación. Lo que estoy demostrando es que estamos con un dólar atrasado y hay una maldita instrumento que lo usó Cavallo y Menem, que para evitar la inflación hay que retrasar el dólar. Y ellos pudieron hacerlo por mucho tiempo. Y cuanto más tiempo se retrasa el dólar, más daño se hace a la economía, más daño se hace al tejido social y más daño se hace cuando nos despertamos del espejismo y dejamos ser los hombres transitorios de lo que significa la ilusión de una baja de inflación que no es sustentable en el tiempo, en la medida que no manejemos seriamente el exceso de deuda externa en la Argentina, que crece geométricamente por el solo hecho del transcurso del tiempo, y al mismo tiempo no cambiamos nuestra matriz productiva incorporando conocimiento, tecnología, porque si no el triángulo virtuoso no funciona. Equilibrio fiscal cero, sin manejar la deuda externa y sin tener nuevos ingresos por tecnología, no es sustentable en el tiempo, presidente. Estamos viviendo una fricción. Tan es así que hoy se está pidiendo un crédito de $1.000 millones al Banco Mundial para seguir subsidiando la energía en la Argentina para no pagar más costos sociales, sobre todo en los grandes centros urbanos de la Argentina, como es el Gran Buenos Aires, capital federal, plata que es para Manzano, Migri y para todo el grupo Macri, que son los que manejan el sistema de electricidad en la Argentina. Entonces, en ese contexto, tenemos que tener estas dificultades que estamos haciendo. Y por eso es que hacer presupuestos significa hacer ingresos en expectativas con gastos seguros, dificultoso para que se entienda, más aún cuando tenemos un presupuesto nacional hoy que no sabemos si vamos a tener, aunque la ley de administración financiera prevé que el sustituto es la prórroga del presupuesto. Ahora, hay algunos que dicen que la prórroga del presupuesto te habilita a hacer lo que quieran. Esa es una metodología, presidente. La ley de administración financiera prevé expresamente que si usted prorroga un presupuesto, no puede hacer lo que quiera. Los excedentes de fondos que vengan por la fotografía fija del ingreso y el producto de mayores ingresos tendrán que automáticamente asignarse, dice la ley, en proporción a las partidas que estaban previstas en el 2003 y en el 2004, en cada casillero, no el bolsillo del payaso que el ministro de Economía hace lo que quiere. En la Argentina de hoy, donde la ley es un obstáculo y donde el Estado de Derecho es una opción, podrá hacerse estas cosas, pero si uno verdaderamente es democrático y respeta la ley y la justicia independiente funciona, es imposible que porque usted prorrogue el presupuesto pueda tener un bolsillo de payaso que hace lo que quiera. Entonces, todas estas complicaciones, nosotros tenemos que tener estas partidas que estamos haciendo. Nosotros tenemos $2.000 millones, 2.400.000. Establecemos un piso del 50% como piso para pago de salario. Esto es muy importante, presidente, porque esto da sustentabilidad al salario. Hay algunos que quieren más, eso discutiremos después, pero nosotros tenemos que tener después servicios, logística, amortizaciones, inversiones, más aún cuando se nos descompensa el avión, porque la obra pública nacional que quieren mandar a hacer con presupuesto provincial. Y ahora el nuevo criterio del dulce es deben ser las provincias que avalamos la nación. Ese es un tema que no hay que caer, porque la deuda es para uno, no es el avale, es nada más que para motivarte, para endeudarte con los amigos. Eso, presidente, no funciona así. Y entonces nosotros lo que venimos a hacer es a garantizar el salario, dar sustentabilidad. Tenemos un nivel de endeudamiento, decíamos recién, donde impactamos el 1,3 por año, cuando la ley de administración financiera, la 25.917, da autorización hasta 15 pisos más, hasta el 15%, es decir, estamos muy solventes macroeconómicamente. Tenemos una inversión, por ejemplo, en salud, presidente. Digo porque tuve una discusión ayer con un diputado provincial, donde sale con un TikTok diciendo
una plaza de 600 millones es mucho más que el mantenimiento del hospital Escuela de Corrientes, que se gasta 177 millones. ¿Dónde está la prioridad? Y este quiere ser gobernador de Corrientes. Por segunda vez campaña fue, era la facha grande, ahora será la otra, ¿no? Romero Pérez. Y entonces tuvimos que mostrarle de que el hospital escuela nos cuesta 20.000 millones de pesos por año. Los 177 millones era la caja chica. Y él compró porque no sabe el presupuesto, porque es un apresurado, porque no conoce el tema. Y realmente un guitarrero, así no funciona las cosas así. Tenemos que ser serios. El presupuesto en educación en Corrientes está prácticamente 250 y pico, 260.000 millones. Y si usted suma 16.000 millones que le damos al cardiológico, el cardiológico es público, esto es lo que tienen que saber todos. Algunos creen que es privado, hay una fundación que es una doble cabeza, pero una fundación privada que ayuda, coordina, pero tiene carácter 100% público. Y nosotros, el Estado provincial, le pone 16.000 millones de pesos por año, le pone 1.200 millones ahora al nuevo rubro, que se llama de alta complejidad, que es un convenio que se hizo con el IOCOR para poder cubrir las operaciones de alta complejidad, que el IOCOR, por ejemplo, le conocía 1,5 millones y costaba 8. Entonces, este fondo es el que compensa para que el cardiológico pueda tener la rentabilidad racional adecuada y el IOCOR no tenga un déficit innecesario. Esto es lo que se fue colocando. Y además, el tercer rubro que nadie dice, a todos los que no tengan obra social, el cardiológico lo atiende, gracias a que el Ministerio de Salud Pública da una orden que se hace cargo de la enferma y automáticamente se atiende sin obra social y sin costo, como cualquier ciudadano correntino que necesita. Entonces el presidente se va a hacer un trabajo. En oncología de Curuzú, Guatiá, estamos poniendo 3.000 millones. Eso sí, es una fundación privada, fue financiada en su momento por una acción de 15 millones de dólares, está trabajando muy bien, todavía no tiene la capacidad plena, pero están trabajando con mucha tecnología, con muchos puestos en el turno, con el tema PET. El otro día con la Verónica veíamos, cuando había varios amigos que querían hacer estudios y que ya empezó a trabajar, ahí se pone también, presidente, 3.000 millones de pesos por año y se le pone el certificado que cualquier ciudadano que no tenga obra social es atendido gratuitamente. Y ahí vemos, yo veía, por ejemplo, el hospital Llano, que atiende 74.000 pacientes por año, que tiene un gasto de 850 millones, 8.500 millones. 20.000 millones tiene el hospital escuela, 16.000 millones tiene el Vidal, después tiene el de niño, que está prácticamente como el Vidal, y el hospital regional de Goya, que es muy importante, está tiene 120.000, atiende a 120.000, pero tiene una inversión aproximadamente igual, casi igual que menos que el Vidal, pero atiende regionalmente mucho y ahora se está haciendo el hospital de niños, ¿no? Y se está haciendo el hospital de niños muy importante. Es decir, la salud pública en Corrientes, el modelo que tenemos es un modelo de fase de complejidad. Empieza por el CAP, va por la menos complejidad y a medida que se usa el sistema de evaluación. Por eso tenemos 300 ambulancias, que es el modelo de la movilidad para compatibilizar y ser funcional con el sistema de salud. En el sistema educativo, presidente, es un presupuesto muy importante. Creo que tiene el 28-30%
en la torta aproximadamente del sistema, tiene 30 y pico mil docentes y tiene lo que se llama el sistema de una hora más. Es decir, hay una hora más de clase. Yo me acuerdo que una vez Mario Luego preguntaba legítimamente hace un año, 2 años, ¿por qué esto? ¿Por esto? Y era por el sistema de ampliación que se va dando y explicaba esta situación de por qué esa hora cátedra y por qué el sistema va creciendo. Y después cumple una función social espectacular. 200.000 chicos desayunan en el colegio y 100.000 chicos almuerzan y desayunan en el colegio. Digo para que se entienda, estamos hablando de hacia la función integrativa transversal de lo que es el sistema, esto con el sistema Chonco y con el sistema Tecnoco, que permite ir cubriendo ese nivel de nutrición que es muy importante. Tenemos 1.600 escuelas que se cuidan y estamos haciendo reparaciones y manejo de 400 escuelas y hemos hecho en esta gestión de estos últimos 7 años 230 escuelas. Es decir, hay todo un trabajo y una unidad ejecutora que está trabajando en esta dirección, donde nosotros entonces pensamos, para no ir área por área, pero podemos conversar un poquito más, el tema seguridad, 300 mil millones de pesos, tenemos 12.000 agentes de policía, tenemos 2.200 penitenciarios y tenemos 1.800 presos. Esto siempre para cuando éramos en la comisión de tortura veíamos que casi siempre era un personal penitenciario, un preso. Digo, tenemos mucho menos presos que la provincia del Chaco. Claro, el presidente no hace también las comparaciones. Tenemos la unidad nueva, la unidad 1, estamos mejorando la unidad 6 y estamos haciendo la unidad al lado del regimiento, que eso es un tema de debate, que no tenemos problemas de debatir, pero estamos trabajando muy seriamente. Queremos hacer un presupuesto austero, equilibrado. Estamos con un proceso de industrialización muy importante. Estamos trabajando en un puerto para integrar la zona forestal, sobre todo la zona de Tierra Colorada, toda la zona de Ituzaingó, la zona 1 forestal. Estamos recibiendo inversiones muy importantes en biomasa, fundamentalmente también aserraderos que vinieron en pleno COVID, vino Timbo Acol y se instaló en la ruta 120 y la 14, que se inauguró ahora, 800 obreros. Y estamos trabajando en un proyecto muy importante de ferrocarril que va a ser desde el puerto de Ituzaingó a Mirasol y que se conecta con Santo Tomé para conectarnos Brasil y Argentina. Es decir, estamos haciendo parques industriales en 18 puntos de la provincia. Tenemos un sistema sustentable, estamos incorporando tecnología. Telco realizó 1.550 kilómetros de línea, lo que permitió, ahora junto con una nueva empresa, el año que viene vamos a tener el 100% de las escuelas con internet y el año que viene vamos a tener el 100% de los alumnos con computadora conectados a internet para tratar de dar lo que llaman igualdad de oportunidades. En definitiva, presidente, no vengo a cansarle con tantos números, sino a decirle que estamos haciendo un esfuerzo intelectual por parte del gobierno de que con grandes incertidumbres que no administramos a nivel nacional, queremos achicar la certidumbre, queremos exhibir un presupuesto para exhibir consistencia desde el punto de vista presupuestario que haga la seguridad jurídica de lo que es las inversiones y garantizar al correntino la sustentabilidad salarial de inversiones y que la salud pública, que atiende el 85% de los correntinos, solo el 15% se atiende en el sector privado, a contrario del Chaco, que el 80% se atiende en el privado y el 20% se atiende en el público,
y no obstante gastan más que nosotros en salud, lo que indica que tenemos un grado de optimización en términos relativos de lo que es la alta competitividad en lo que es el gerenciamiento gracias al recurso humano, la formación, la continuidad, la innovación y entrar en la digitalización también de todo lo que es las historias clínicas, el manejo, lo que hace abaratar muy seriamente. Y ahora con la última tecnología hemos logrado que el sistema de arancelamiento, que lo teníamos hace un tiempo, pero que no tenía conciencia del recurso humano y que no tenía conciencia el paciente que venía, era muy baja la recaudación. Hoy aumentó extraordinariamente, lo que hace que evitemos donarle a las obras grandes, obras sociales de la Argentina y que queden en las arcas de la provincia de Corrientes. Muchas gracias.